Buen día. Nuestro equipo les expondrá acerca de la segunda unidad de la materia de lógica que nos imparte la profesora Indira. Nuestro equipo está integrado por Joan, Vicente, Emilio, Ariel y su servidor José. Según el diccionario etimológico Corominas, la palabra concepto proviene del latín conceptio y del verbo concipere, que significa concebir. Concipere deriva de capere, que significa agarrar o capturar algo. El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Origen de los conceptos. Vamos a explicar las fases y en qué consiste. Primera fase, percepción. Captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. Segunda fase, abstracción. Consiste en identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Tercera fase, generalización. Consiste en formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. Y el concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas. Datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otros. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto, sin denotar su individualidad. Lo representa en su generalidad, mediante atributos esenciales. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de caracteres o notas. Las notas o características esenciales sin las cuales no podemos pensar el concepto, y las notas o características accidentales que pueden existir, pero que no son necesarias para que tengamos el concepto, como un cuadro comparativo, objeto, características esenciales y características accidentales. Un objeto, un ejemplo, un lápiz. La característica esencial es que es un instrumento de grafito que sirve para escribir, y la accidental, presencia o no de borrador, su forma, el color, etcétera, cosas así. Otro ejemplo, el planeta. La característica esencial es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol. Y un accidental es que tiene anillos, es rojo, es habitable, hay agua. Y el último objeto o ejemplo es el hombre. Una característica esencial es que es un animal racional. Y una característica accidental es que es alto, tiene piel morena, es gordo, es flaco, tiene ojos de color y así. Yo les explicaré un poco de lo que acaba de hablar mi compañero. Las características esenciales son mucho más importantes que las accidentales, ya que si se modifican o se cambian, que es la misma cosa, se cambiaría completamente las características accidentales, ya que dependen mucho de las esenciales. Las esenciales son las generales, la que dentro de ellas están todas las accidentales. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se le aplica dicho concepto. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa, ya que se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión. En el caso de Minotauro, su comprensión es máxima porque contiene características esenciales que lo definen directamente. Por ejemplo, si yo le pregunto a uno de mis compañeros, imagínate una silla, en su mente se imaginarán 4 patas, un respaldo y un asiento. Tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios. Aunque todos los tipos de clasificación, contenidos o en la abstracción son importantes, ya que en este texto solamente analizaremos la clasificación por extensión.
Conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando incluye su extensión. Concepto específico o subordinado. Un concepto es genérico respecto de otro cuando hay mayor contenido o cuando lo incluye su extensión. Conceptos coordinados son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Los conceptos no son entidades aisladas. En nuestra mente podemos siempre ser relacionados con otros conceptos, llamados predicamentos, al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen la función del sujeto o del predicado. Agrupación en clase o género de los conceptos. En las relaciones que establecen entre los conceptos se llaman predicables. Los conceptos que sirven para definir otros conceptos, los predicables, son el género de la especie, la diferencia específica, lo propio y lo accidental. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los últimos dos son llamados predicables no esenciales. Predicables no esenciales. Propiedad o lo propio es un concepto que al ser predicado de un sujeto alude a una nota que para este es exclusiva y característica aunque no sean un constituyo esencial. Accidentes. Es el concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de un ordinario es responsable, para que puede darse el caso que sea permanente. Clasificaciones. Las clasificaciones en estas operaciones que agrupan en clases a individuos que comparten características comunes. En estas operaciones conceptuales intervienen tres elementos. 1. El concepto o su extensión clasificable. 2. Las partes clasificadas, clases o especiales. 3. El criterio de la clasificación. División. Dividir proviene del latín dividendo, que significa partir o separar. Se clasifican en unas operaciones sintéticas porque agrupan en clase a los individuos con base en sus coincidencias. La división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. En esta operación lógica intervienen tres elementos. 1. El todo es aquello que se divide. 2. Las partes o elementos del que se compone. 3. El criterio de división. Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales permiten representar proposiciones, ya que éstas se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado. Los conceptos se representan por círculos denominados no atados, los cuales se unen mediante una palabra de enlace o concepto a través de líneas o flechas. Indican la direccionalidad de las relaciones. La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basada en el pensamiento complejo. La cartografía conceptual aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos dando cuenta de sus relaciones y organización. Procesos básicos del pensamiento. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Has visto en esta unidad que las características esenciales son parte de la comprensión del concepto. Ahora aprenderás a determinar dichas características a través de los procesos básicos del pensamiento. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, para decidir si hoy usas un paraguas, puedes observar en el cielo y darte cuenta si está nublado o no, o bien consultar las noticias sobre el estado del tiempo y con base en ello tomar la decisión de llevar contigo un paraguas. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para la definición de un concepto son observación, descripción, comparación, relación e identificación de características esenciales. Observación.
La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o situación. Descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En esencia, describir es dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. Comparación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. En ambos casos el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o los elementos únicos que puede haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. Relación. El proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que en la relación se llega a un paso más allá en el procesamiento de la información, porque se toman las semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o negación de algo. Identificación de características esenciales. Una característica es esencial si después de observar que se repite en varios objetos, es general a ese conjunto o clase de objetos, situaciones o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Una diferencia representa una característica que no es universal o que no se repite en todos los objetos y por ello la consideramos accidental o accesoria. Definición de conceptos. Una vez que tienes las notas esenciales que caracterizan a los objetos, puedes decir que estás en posesión de su concepto, ya que un concepto es la simple aprehensión de las notas esenciales del objeto. Los conceptos son la base de la definición, al igual que de otras operaciones como la clasificación y la división. Al definir, respondemos ¿qué es? Y esa respuesta la expresamos mediante otros conceptos. Para definir se requiere el nombre de la clase a la que se refiere, expresar mediante una afirmación o juicio las características esenciales. Por definición entendemos la acción de delimitar o poner límites. La palabra deriva del vocablo definere. Es una operación lógica que consiste en explicitar un concepto, precisar las notas que son parte esencial de su comprensión. Bueno, esperemos y este video haya sido de su agrado. Lamentamos mucho los errores cometidos accidentalmente y esperamos que este video les haya ayudado a comprender más algunos temas que se tratan en la materia de lógica. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
Uno para predecir el éxito en la escuela es el número de conceptos que un niño que va a la escuela maneja y recuerda. Como ven, si ustedes son pobres en conceptos, su habilidad para crear las conexiones va a ser muy pequeña. Es por eso que es tan importante que en una educación infantil temprana trabajemos en el desarrollo de conceptos. Oh, sí, ya lo sé. Ellos querrán conocer los números y ustedes enseñarles todas las letras, pero a la larga se trata de enseñarles conceptos. Plaza Sésamo supo esto todo el tiempo. Esta cosa no es como la otra. Esta cosa no es de aquí. ¿Puedes decirme cuál no es como la otra antes de que termine la canción? ¡Hey! Todo se trata de formar conceptos. Un amigo dice que los conceptos son el velcro de la mente. Son los ganchos en los que colgamos todas las nuevas ideas que estamos aprendiendo. Pero veamos cómo la mente forma un concepto. ¿Cómo es que un maestro muchas veces enseña un concepto y el problema en el que puede meterse? Digamos que quiere enseñarles un concepto muy simple, un cuadrado. Y el maestro dice, niños, este es un cuadrado. Niños, ¿cómo lo llamamos? Cuadrado. Bien. Luego entonces tienen un objeto. Para afirmar la declaración, ¿cuál de estos dos es un cuadrado? Y la mitad de los estudiantes dirían, B. ¿Por qué? Por el color. Noten que no identificamos los atributos esenciales. Lo que hicimos fue que nos enfocamos en nuestra etiqueta. Ahora, esto parece muy obvio, pero déjenme decirles que esto pasa frecuentemente en nuestros salones. A medida que vamos ascendiendo de nivel, utilizamos etiqueta tras etiqueta tras etiqueta y no ocupamos nada de tiempo hablando de los atributos esenciales para que nuestros estudiantes puedan realmente comprender. Aprender un concepto tan solo por su etiqueta no es suficiente. Pero también, entre más ejemplos le puedan dar a sus estudiantes, más podrán ellos identificar los atributos esenciales. Por ejemplo, todos estos son cuadrados. En cuanto les enseñe esto a mis estudiantes, les voy a poder preguntar, ¿en qué se parecen todos estos cuadrados? ¿En las líneas que los cruzan? ¿En las partes sombreadas? ¿En la manera en que están dispuestos? Es decir, ¿cuáles son los atributos esenciales que hacen de un cuadrado un cuadrado? Mis estudiantes no habrán obtenido el concepto hasta que puedan generar sus propios ejemplos y hasta que me puedan explicar a mí qué constituye un cuadrado. Entonces es que entienden el concepto. Otra cosa que aprendimos acerca de cómo la mente forma conceptos es que no es únicamente a través de ejemplos sí, sino que es también comparando los ejemplos sí con los ejemplos no. Así que, por ejemplo, todos estos son ejemplos del concepto cuadrado. Pero todos estos son no. Así que lo que realmente se le pide hacer a los estudiantes es realizar una doble comparación. ¿Cómo es que estos son iguales y cómo se diferencian de los no? Todos los conceptos tienen estructuras. Hay un concepto más grande con el que se les asocia siempre. Y ejemplos específicos. Así que, por ejemplo, auto es un ejemplo de la gran idea de vehículos, que es un ejemplo de transportación, del cual un convertible o un sedán son ejemplos de autos. Noten que los conceptos tienen jerarquía. Hay ideas de rango superior, ideas ordinarias al mismo nivel, y hay ideas de rango inferior. Así que, por ejemplo, democracia es un concepto. ¿Cuáles son los conceptos ordinarios de democracia? ¿Oligarquía? ¿Monarquía? ¿Dictadura? Todas ellas son formas que parten de una idea de rango superior de gobierno. Los conceptos inferiores a democracia serían los Estados Unidos o Canadá. Así que cuando ven un concepto, no solamente tiene una etiqueta, es una idea abstracta. No solamente tiene características, tiene atributos esenciales que la distinguen de otros ejemplos. Hay ejemplos y no ejemplos, y tienen un marco o estructura. Cuando los estudiantes entienden estas estructuras, entienden la etiqueta y la pueden generar. Entonces, en realidad entienden un concepto.